Pues cuando tiene reacciones como em, anafiláctica, asma o dermatitis, ¿Y ahí qué pasa? pues se trata con adrenalina subcutánea. A ver, pero mi pregunta es, ¿cómo diferencias tú de una sobredosis a un proceso alérgico? Porque muchas veces lo llegan a confundir, se les desmaya el paciente o se siente muy mal el paciente. De hecho, los dos pueden entrar en un shock anafiláctico, pero tú cómo sabes qué es sobredosis y qué es alergia. No, ¿verdad? Creo que andamos un poquitito mal. A ver, ¿quién levantó la manita? ¿Quién quiere participar? Doctora, yo tengo una duda. Ajá. Era cómo saber si un paciente pues, tiene mala, o sea, que le cayó mal anestésico o algo así, es lo que está diciendo una sobredosis. Sí, o sea, ¿cómo diferencias tú una sobredosis de una alergia? En este caso, bueno, no sabría decirle, pero en el consultorio nos pasó de que o sea, le pusimos anestesia a una paciente, pero nunca mencionó, que, o sea, nunca nos dijo que era alérgica al anestésico y se le cerró la garganta ahí en el consultorio. Ese podría ser como que un indicador que se cierra la garganta y que no pueda respirar el paciente. Ajá, pero ¿ahí qué es entonces? ¿Sobredosis o No, yo alergia? digo alergia, yo diría. Com- completamente es una alergia, porque ¿qué características tiene una alergia? Digo, no tiene que suceder todo lo que estaba ahí de la lista de las imágenes que tenía ya en qué características, pero recuérdanos, por favor, qué características tiene una alergia. Pues o sea, es una reacción en el cuerpo, pues fuera de lo normal, o sea, cambia el estado del cuerpo. Ajá, Porque y el cuerpo, una ¿qué te sobredosis, refieren? O o sea, sea, ahí, una por ejemplo, sobredosis, tú ya dijiste, se le cerró la garganta al paciente, entonces tenemos una inflamación, tenemos hinchazones múltiples en todas partes del cuerpo, tanto externas como internas también. Esa es una característica principal. ¿Qué otra cosa pasa? con una sobredosis de anestesia pues, se podría crear una paraplegia, ¿no, doctora? Sí, porque en la sobredosis tenemos pérdida del tono muscular y en la alergia no. En la alergia, ¿qué más tenemos aparte de que se le pueda hinchar varias partes del cuerpo? O sea, ¿qué pasa cuando tú tomas, si tú eres alérgico, por ejemplo, a los mariscos, que es la alergia más común de los alimentos? ¿Qué pasa? Pues puede ser de inflamación en los labios o en la boca, Inflamación, ajá. ¿Qué más pasa? eh, Ronchas, pues erupciones, las ronchas. dermatitis, así Ajá. es. Eso mismo pasa en el anestésico cuando el paciente es alérgico. Efectivamente, en el caso que comentas de tu paciente, este, realmente fue lo que pasó. O sea, a lo mejor no salieron erupciones en ese mismo momento, porque acuérdense que hay dos tipos de alergias. ¿Cuáles son? A ver, Luis Alfredo, que me puso en espera. Ya se fue. ¿Sigues ahí, Luis Alfredo? No, sí, doctora, una disculpa, es que me entró una llamada de mi mamá. Ah, ok. ¿Cuáles son los dos tipos de alergias que tenemos, independientemente de las alergias por un anestésico? De hecho, aplica para todo tipo de alergias, para alimentos, para medicamentos, hasta estacionarias también, para todo tipo de alergias. Son dos. Que yo les dije, hay Mm, maneras de tratarlas. pues Y ahí está. una había mencionado que Adelante. un medicamento para la alergia, ¿no? Pero no me acuerdo del nombre. Así es, pero es dos tipos de alergias dependiendo al tiempo. A
ver, espérame. ¿Tú qué crees qué tipo de alergia le dio a esa paciente que le colocaron y que reaccionó luego que se le inflamó la garganta? Pues una alergia al fármaco. Sí, sí, obviamente, pero en cuanto al tiempo, ¿fue inmediata o fue retrasada? Eso sí no supe. Ahí sí no sabría decirlo. ¿Y luego que no estabas ahí? ¿O te fuiste Sí, corriendo estaba, porque le pasó a... no, estaba ahí, pero a la vez estaba en clases. Oh, qué Pues bonito. O sea, estaba por eso no me hacen caso cuando estamos en las clases, porque están en otras cosas. Ok, a ver, entonces, multitasking. ajá, sí, sí, claro, y por eso los exámenes salen como salen. Ok, a ver, No, pues. ahí, por ejemplo, bueno, ya ahí sí ya no supiste si fue inmediato. O sea, los dos tipos de alergia que tenemos es respecto al tiempo. Una es de reacción acelerada y otra es retardada. Entonces, ¿cuál es la acelerada? En cuanto el paciente entra con contacto con lo que le está provocando la alergia, va a reaccionar y va a reaccionar muy, muy rápido. Y la otra, ¿qué pasa? Que a lo mejor en un periodo de 15 minutos apenas se va sintiendo mal, se le va saliendo una que otra erupción y es un proceso lento. Entonces son los dos procesos. ¿Tú qué vas a usar para poder atender a esos pacientes alérgicos? Adrenalina. Adrenalina, completamente. Y Doctora, en dado caso, ¿recuerdas cuántos miligramos? de punto 3 a punto 5, pero doctora, yo Así tenía es. una duda ahí, en caso de no contar con adrenalina en el momento, ¿qué otra cosa se le pudiera dar? Algo así que esté al alcance. Mira, cuando es un proceso acelerado, el único que te salva, porque por ejemplo puedes colocar un antihistamínico, a lo mejor en lo que llega la ambulancia o en lo que lo llevan al médico, que en este caso sería llamar a la ambulancia. Puedes manejar un antihistamínico, pero en procesos acelerados, el antihistamínico, híjola, en ocasiones no ayuda mucho, es muy lento y nos gana el proceso alérgico. Es por eso que yo les dije, o sea, en todos los consultorios deben de tener un lapicito de adrenalina, porque, por ejemplo, a lo mejor ese paciente que me comentas, prácticamente casi quiero pensar, digo, yo no estuve ahí y por lo visto tú medio estabas ahí y no te alcanzaste a enterar muy bien, pero por lo que yo estoy escuchando, casi fue de un proceso acelerado. Entonces, ese paciente lo ideal fue meterle adrenalina inmediatamente para evitar, no sé cómo lo manejaron. ¿Tú no recuerdas eso? A ver, Luis Alfredo, se me hace que tienes desconectado el micrófono, lo tienes apagado. Sí, me estaba hablando y no me escuchaba. Ah, Mi mamá ok. mandó a un asistente a comprar leche al Oxxo de al lado y hacer una leche chiquita y que le dieron unos tragos. No sé cómo fue que sí se le desinflamó, se le alivianó y ya después mejor la mandó a su casa, o sea, nada más bajo supervisión y que se tomara no sé qué medicamento le dio mi mamá. Sí, pues un antihistamínico, pero de verdad, si ustedes trabajan en algún consultorio, lo que sea, sí aconsejen que tengan esos lapicitos de adrenalina, de verdad, salvan vidas y literal que salvan vidas. Y por ejemplo, ahí realmente mandar a la casa al paciente no es lo ideal. Sí, o sea, ahí se tiene que atender a ese paciente en el momento. Igual, afortunadamente, yo creo que no alcanzaron a colocarle demasiado anestésico. Es por eso que de eso depende también la gravedad del proceso alérgico. ¿Sí? Si a lo mejor le hubieran metido todo el cartucho completo, la verdad no sé cuánto anestésico le hayan metido, pero en ocasiones se empiezan a sentir mal los pacientes y va todo el cartucho completo. Entonces ahí Doctora, en a todo ocasiones sí esto, responden. Uh-huh. a esto yo creo que la alergia que le ocasionó más bien fue retardada, porque como le digo, si hubiera sido algo así, caso severo, pues sí hubiera sido de que mi mamá le hubiera hablado a la ambulancia, pero al ser algo retardado, yo creo que Ah, se lo mandó mejor así, que sabes sí, que cómprate esto, tómatelo y ya después me vas diciendo cómo te sientes, y en dado caso, pues ya
Ajá. vemos que Sí, cuando es algo retardado, un antihistamínico. No es necesario la epinefrina con un antihistamínico, ya sea la famosa loratadina, por ejemplo, se le indica que se lo tome y ya con eso no es problema tan grande. Si es acelerado, entonces sí. Entonces yo te recomiendo que si tu consultorio es familiar o algo, pues sí tengan con ustedes los lapicitos de adrenalina, porque afortunadamente esa ocasión fue un proceso lento. Si se enfrentaran a un proceso retardado, híjole, iba a ser muy complicado. Y de aquí a que llegue la ambulancia es muchísimo tiempo, porque los procesos acelerados son inmediatos y el paciente se pone muy grave inmediatamente. Y como les digo, realmente si se recuerdan, los pacientes con alergias verdaderas al anestésico son muy raros, son muy poco frecuentes. Por eso la mayoría de los consultorios, ninguno tiene adrenalina. La mayoría, de hecho, a donde voy, yo voy a 3 consultorios diferentes y pues sí, la tienen, pero porque yo los llevé y los dejo ahí en los refrigeradores de los consultorios, ahí tengo yo mi lapicito y pues ya se los dejo. Si alguien más lo llega a necesitar, pues que lo utilicen. Pero sí es lo ideal, tener algo así a la mano para un proceso acelerado, porque un proceso acelerado, créanme que la ambulancia en ocasiones no alcanza a llegar y eso es un susto tremendísimo. ¿Vale? Sí, doctora. Doctora, ¿en dónde los venden? La clase. Ok. ¿Dónde los venden? En cualquier farmacia. En cualquier farmacia pueden conseguir los lapicitos esos de adrenalina. No recuerdo cuánto cuestan, pero yo la última vez que compré en farmacias de la Gorra, pero de verdad que no recuerdo cuánto me costaron. Ya fue hace tiempo. Doctora, de hecho, tengo que ver a ver si no están caducados, sino ya para cambiarlos, ¿sí? Tengo una duda, doctora. En el momento ahí de que se le introdució la anestesia y que empezó con lo de la alergia, ya vimos que hubo un efecto alérgico, ¿dónde recomendaría usted que ingresáramos la adrenalina, perdón? ¿Dónde administramos? En cualquier parte del cuerpo, de hecho hasta una pierna, un brazo, en cualquier parte del cuerpo. Yo prefiero, bueno, yo afortunadamente no me ha tocado colocarlo ninguna vez en la vida, pero yo preferiría en alguna extremidad, una pierna o un brazo. Es subdérmica. Ok, doctora, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Doctora, entonces, ¿el lapicito de adrenalina es únicamente para reacciones alérgicas? Sí, reacciones alérgicas y aceleradas. De hecho, también cuando tengan hasta un shock anafiláctico, también recuerden que una sobredosis también nos puede causar un shock anafiláctico. Entonces ahí también lo podemos colocar. Doctora, pero recuerdo que nos había comentado que en el caso de nosotros de las prácticas, que empezábamos a producir nuestra propia adrenalina. En este caso, el paciente de Luis no estaba produciendo su propia adrenalina, hay que administrarle más. No, porque ahí, por ejemplo, o sea, ahí una reacción alérgica no es lo mismo, no equivale a un gasto cardíaco en aumento. Cuando uno produce su propia adrenalina es por el temor, por una emoción extrema. Ahí es un proceso alérgico en forma, o sea, simplemente el anestésico le está haciendo reacción como tal, no es la adrenalina, no tiene nada que ver con el vasoconstrictor, es la molécula. Ahí, por ejemplo, no sé qué inyectaron, si fue metivacaína, fue lidocaína, no sé, pero hizo reacción a la molécula del anestésico. Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Le quería preguntar de... Perdón. Sí, adelante. No te preocupes. Le quería preguntar de algo que vimos en clase de técnicas quirúrgicas que comentaba el doctor, porque hicimos una exposición sobre anestesia y dijo que qué pasaba si sobrepasábamos los cartuchos de anestesia que se le administraban al paciente, qué se hace cuando se ocupaba más o sea, ya sobrepasamos la dosis máxima
y el doctor todavía estaba comentando que el paciente presentaba dolor, presentaba molestia. Y dijo que se le administraba otra anestesia. Mira, es que realmente, o sea, hay muchos doctores que les gusta combinar diferentes anestésicos. O sea, sí se puede hacer, pero esto no te va a influir en cuanto a la potencia. La molestia está porque no estamos colocando una técnica correcta. Es tan simple como eso. Si ustedes dominan las técnicas de anestesia, ni siquiera van a tener la necesidad de verdad de estar combinando anestésicos. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero realmente no es necesario. Lo ideal es dominar las técnicas de anestesia en lugar de combinar anestésicos. ¿Sí es a lo que más o menos estabas comentando o me fui por otro lado? No, sí, gracias. Ok. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, ya habíamos iniciado con capítulo nuevo, que es el de selección del anestésico local y valoración del paciente. Veíamos una listita de patologías, de contraindicaciones absolutas y también vamos a ver unas de contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas vamos a comenzar con las enfermedades cardiovasculares, la cual incluyen la angina de pecho, infarto al miocardio, cirugía con bypass coronaria, que prácticamente esta no es una patología. Este es un tratamiento, pero cuando tengan un paciente con esta condición reciente, lo vamos a tratar prácticamente igual que el paciente que se ha infartado. Hipertensión arterial, aquí nos vamos a basar tanto los pacientes controlados como no controlados, y la enfermedad isquémica del corazón. Entonces empezamos con la angina de pecho. La angina de pecho es prácticamente un conjunto de síntomas, ¿sí? Un conjunto de síntomas el cual se refiere a una isquemia temporal del corazón. Incluye la presión o la pesadez de muerte inminente. Aquí, generalmente, una angina de pecho, hay diferentes tipos, ¿sí? Pero los primeros dos tipos es generalmente, bueno, van cambiando, ¿sí? Pero los primeros tipos, que son los más leves, es duración breve y cesan con el descanso, ¿sí? Generalmente. Vamos a hablar de los tipos. Tenemos estos tres tipos. La primera, que es la angina de pecho estable o de ejercicio. Aquí, ¿qué va a pasar? Que la persona que tiene angina de pecho estable, cuando tiene actividad física, es cuando va a sentir esa sintomatología. ¿Cuál sintomatología? Esta, ¿sí? Presión o pesadez de muerte inminente. Empieza primero con una frecuencia cardíaca muy elevada, pero muy, muy elevada, y luego una pesadez intensa, muy, muy intensa. Y esta definitivamente, cuando el paciente reposa, desaparece inmediatamente la sintomatología. Y generalmente que cuando está diagnosticado, obviamente el paciente generalmente está bajo administración de vasodilatadores coronarios, que más adelante vamos a ver qué son y cómo nos pueden influir con nuestro anestésico. Y aquí, ¿de qué tipo? Generalmente un anestésico con vasoconstrictor. Tenemos también a la angina de pecho inestable. Aquí prácticamente es similar a la 1, la única diferencia es que es más severo, ¿sí? La 1 es ligera y desaparece inmediatamente. Esta también aparece con esfuerzos físicos, pero es más frecuente que la 1 y también dura más tiempo que la 1. ¿Qué pasa? Aquí también el paciente en reposo desaparece, pero aquí hay ya una obstrucción real de manera parcial en la arteria coronaria. Y aquí puede ser también una obstrucción, pero estas dos obstrucciones generalmente puede ser por una deformación de la pared anterior de la arteria coronaria. Y a diferencia del tipo 3, que es la variante, afortunadamente la menos común, pero es la más complicada. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que realizar
ningún tipo de actividad física ni esfuerzo físico para que se desencadene la sintomatología. Y es una presión mayor a la de las dos anteriores y prácticamente que hay un desencadenamiento por espasmo de las arterias coronarias. ¿Sí? Es solamente espasmo. Aquí no tenemos esta obstrucción que tenemos tanto en el tipo 1 y la tipo 2. Son espasmos coronarios y esta se presenta en reposo. Y están completamente relacionadas con el uso de cocaína principalmente. Por eso les digo que aquí, afortunadamente, pues es menor cantidad de pacientes lo que presenta este tipo de patología, pero la variante o la tipo 3 es la más complicada de tratar. Definitivamente aquí ni siquiera se nos puede ocurrir tratar a este paciente con un anestésico local con vasoconstrictor. Definitivamente lo tenemos contraindicado. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Este tipo de pacientes llegan a tener, digo, es poco frecuente, ¿sí? No sé si afortunado o desafortunadamente, porque ¿qué pasa? Que en ocasiones los pacientes ni siquiera están diagnosticados. Entonces, ¿cómo los van a abordar si ustedes en la historia clínica la elaboraron detalladamente y estuvieron ustedes presentes haciéndole las preguntas directamente al paciente? Ustedes se pueden dar cuenta, pueden sospechar de diferentes patologías. Aquí, ¿cómo pueden darse cuenta y preguntarle al paciente si cuando hace actividad física, obviamente dejando a un lado las actividades extremas? ¿Sí? Si un paciente tiene actividades extremas, es normal que los latidos empiecen a aumentar. Pero si es una ligera actividad física y aún así los latidos empiezan a aumentar de manera significativa y siente ese paciente esa presión, esa pesadez, entonces sí. Tengo una duda ahí. Si Ajá. llega un paciente, si es un paciente que se dedica al fisicoculturismo, que pues es muy probablemente que esté en un proceso, bueno, en un ciclo esteroideo, ¿hay un efecto con la anestesia? Fíjate, ahí sí, ya no estamos hablando ya de una angina de pecho como tal, pero al momento de que ese paciente está consumiendo esteroides y ya tiene mucho tiempo, ahí sí lo vamos a tratar prácticamente como si fuera un paciente hipertenso, de evitar vasoconstrictores. Sí, definitivamente. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues primero que nada vamos a estar checándole la presión arterial. Si está dentro de los valores en los cuales lo podemos atender como un paciente hipertenso, pero controlado. ¿Sale? Aquí sí es necesario estarle tomando la presión arterial. ¿De acuerdo? Ok, doctora, muchas gracias. Okay. Igual y más adelante tengo una tablita que les voy a proporcionar. De hecho, son 2 tablitas de medicamentos y dentro de esos medicamentos están todos los medicamentos esteroideos. Y ahí dice qué podemos colocar, ¿sale? Para dependiendo del medicamento que está tomando ese paciente. Entonces, volvemos a los pacientes con angina de pecho. Generalmente, cuando llegan a estar diagnosticados, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se fijan? Tenemos que evitar los eventos estresantes. Entonces, ya de plano, de primera instancia, cuando un paciente va a nuestra consulta, todos nuestros tratamientos ontológicos son eventos estresantes. Y más en la universidad, ¿por qué? Porque el paciente nos está viendo el temor, nos está viendo la inseguridad que tenemos. Por tanto, el evento estresante es prácticamente inevitable, ¿verdad? Tenemos que hacer nosotros todos nuestros tratamientos, mostrar seguridad, ¿sí? Para transmitirle esa confianza a nuestro paciente. También se indica que de preferencia las visitas sean por las tardes. ¿Por qué? Porque es cuando el paciente generalmente está más relajado. Digo, esto en teoría, ¿sí? No necesariamente tiene que ser así. Si a lo mejor el paciente ya es un paciente que prácticamente no hace muchas actividades, no es muy ocupado, a lo mejor por las mañanas lo podemos atender siempre y cuando no lleve días estresantes, no tenga una rutina estresante, ¿sí? Pero sí se sugiere que sea por la tarde por esa relajación que la mayoría igual tenemos, que cada vez es menos, ¿verdad? Si hay una crisis, obviamente si ese paciente está diagnosticado y nosotros vamos a realizar un tratamiento estresante,
hay que planificarlo. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que su paciente tiene angina de pecho y ustedes van a realizar una extracción. Y es una extracción complicada. Ya de entrada es un evento estresante y ese paciente lo sabe y además tiene dolor. Entonces, ¿qué van a hacer? A lo mejor, ya haciendo una buena planeación, vamos a dar tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para reducir el dolor por el que está pasando. Vamos a bajar sus niveles de estrés de ese paciente. Y en lo que reducimos el dolor, si hay un proceso infeccioso, damos primero nuestro antibiótico. Si no hay proceso infeccioso, igual nada más lo manejamos con analgésicos y con antiinflamatorios. Y nosotros analizamos cómo vamos a realizar esa extracción. ¿Por medio de qué? Por medio de un estudio radiográfico. Tomamos radiografías en diferentes angulaciones para descartar una variante anatómica la cual nos vaya a complicar nuestra extracción. ¿Sí? Las extracciones también se tienen que planear y son los tratamientos que yo veo que menos se planean. Y ustedes ven un diente, un órgano dentario destruido, le toman la radiografía, ni siquiera la ven bien y luego anestesian y tratan de hacer la extracción. Ya hasta cuando ustedes están batallando, se les está trozando, se les está fracturando su órgano dentario, dicen, bueno, pero ¿por qué no lo puedo sacar? ¿Y qué hacen? Hacen lo que tenían que hacer en un inicio, ven la radiografía, la analizan, a ver qué es lo que está pasando, por qué no pueden sacar ese órgano dentario. Y eso era el paso número 1, antes de la extracción. Entonces, en estos pacientes tienen que planear bien antes de meter mano. ¿Para qué? Para evitar este evento estresante, porque entonces se les va a complicar su tratamiento, ¿sale? Si, pues obviamente ya de plano ven que al paciente está muy estresado y necesitan ya empezar su tratamiento, yo no se los aconsejo. Es primero, si no está ese paciente medicado, entonces hay que suspender citas y enviarlo a su médico. ¿Sí? Si está controlado, si está bajo medicación, entonces sí lo pueden atender. ¿Vale? Generalmente estos pacientes están consumiendo fármacos vasodilatadores, más adelante vemos cuáles son, y también se les recomienda agregar un tranquilizante menor una noche antes de su tratamiento. Esto sí es muy importante. Al paciente lo tenemos que tener tranquilo en la sesión. Por ejemplo, uno de los tranquilizantes menores puede ser la Dorexina Relax, es muy bueno. Se toma su tabletita un día antes y ya a su cita ya va relajado su paciente. Y no tienen que ir a un clonazepam, por ejemplo, eso ya es demasiado. ¿Sí? Un tranquilizante menor. Y vamos con el infarto al miocardio. Ahorita no estoy diciendo los medicamentos que están tomando en específico el paciente con angina de pecho, porque a un paciente con angina de pecho lo vamos a tratar muy similar a un paciente con infarto al miocardio. Y aún así no digo marcas comerciales de los medicamentos en específico porque más adelante los manejamos, ¿sale? Ya más adelante vamos a ir atando nuestros cabitos sueltos. Disculpe, doctora. Ahora, ¿sí? ¿Le puede regresar rapidito a 2 diapositivas antes? Es que me faltó anotar algo. ¿Esta? Gracias. Ok. ¿Listo? Sí, listo, gracias. Bueno, entonces continuamos con infarto al miocardio. ¿Qué pasa aquí? Que realmente es muerte del músculo cardíaco. ¿Por qué? Por la falta de irrigación sanguínea. ¿Qué pasa cuando sucede un infarto? Aquí realmente se da en pacientes que generalmente consumen una dieta rica en grasa. ¿Y qué pasa con esa grasa? Esa grasa se va acumulando en la pared anterior de la arteria coronaria y este cúmulo de grasa se le denomina arteroma. Entonces ya está ahí alojado. Va aumentando este arteroma, va creciendo hasta que llega al grado de que se rompe. Entonces el infarto no necesariamente lo causa directamente este arteroma, lo causa una vez que se rompe este arteroma, se forma un coágulo y este trombo. Entonces realmente el coágulo que se forma aquí donde se nos rompió el arteroma es lo que nos va a taponar la arteria coronaria. Entonces una vez taponada esa arteria coronaria por este coágulo,
ya no va a permitir la llegada de la sangre, la irrigación sanguínea al corazón, y pues el corazón muere por esa falta de irrigación. Entonces, es lo que pasa cuando hay un infarto al miocardio. Entonces, ahora, hay diferentes maneras de trabajar con un paciente que le acaba de dar un infarto, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del tiempo que haya transcurrido del último infarto que tuvo. Porque en ocasiones ese paciente le ha dado un infarto y sigue estable, o sea, obviamente dentro de nivel hospitalario. Pero ¿qué pasa más adelante? Igual y está monitoreado, pero sigue la herida aquí en esta zona. Ya a lo mejor lograron de quitar este tapón del coágulo, pero está una herida en la pared anterior de la arteria coronaria. Se puede volver a formar otro coágulo. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante ese mismo paciente viene otro infarto. Y o pueden ser varios infartos, hasta que ya de plano este tapón crece y nos impide la irrigación sanguínea del corazón. ¿Vale? Entonces es muy importante verificar cuándo fue el último infarto que tuvo ese paciente para poder atenderlo. Tratamientos. Ok. Dentro de los tratamientos que generalmente están consumiendo estos pacientes que han sido infartados recientemente, pues tenemos a la nitroglicerina. ¿Sale? ¿Qué hace la nitroglicerina? La nitroglicerina nos va a dilatar estas arterias coronarias. Nosotros, ese paciente ya anteriormente tuvo una obstrucción parcial de la arteria coronaria, entonces necesita ser dilatada para que ese flujo sanguíneo, esa irrigación, vuelva y evitar esa muerte inminente del corazón. ¿Vale? Cuando tenemos una obstrucción parcial de la arteria coronaria, antes de que ese paciente está infartado, ese paciente pasa por un dolor muy elevado. Sí, es por eso el famoso dolor o entumecimiento de nuestro brazo derecho, de izquierdo, perdón. Yo ya lo ando comiendo de brazo, ¿verdad? Es prácticamente por ese taponamiento que tenemos de la arteria coronaria. Entonces, están tomando nitroglicerina, también unos calcioantagonistas que nos van a impedir que entren iones de calcio a las células del corazón para prevenir la disminución de los calibres de las arterias. También están consumiendo beta bloqueadores. Estos, pues obviamente van a bloquear la adrenalina en el efecto del cuerpo. ¿Sí? Aquí nosotros necesitamos evitar que el flujo sanguíneo sea elevado para evitar que la frecuencia cardíaca se eleva. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Que al tomar estos betabloqueadores va a disminuir la presión arterial. Los betabloqueadores es lo mismo que toma un paciente hipertenso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros llegamos con un anestésico local con vasoconstrictor e inmediatamente interferimos con este efecto del betabloqueador. Más adelante también vemos una tablita de los diferentes tipos de betabloqueadores que tenemos. Sí, hay unos que trabajan en los receptores alfa y otros que trabajan en los receptores beta, que ya vimos anteriormente. Entonces, estos obviamente, aquí lo dice la palabra, son betabloqueadores. ¿Por qué? Porque están trabajando directamente en los receptores beta. ¿Vale? Es por eso que a estos pacientes que están consumiendo este tipo de medicamento, no es lo ideal colocarle un anestésico local con vasoconstrictor. Ahora, por eso les dije, ¿qué pasa con un paciente hipertenso controlado? Está tomando un medicamento de este tipo. ¿Le podemos colocar anestésico local con vasoconstrictor? Sí, sí le podemos colocar anestésico con vasoconstrictor. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a disminuir a un 50% la cantidad máxima de cartuchos que nos arroja la fórmula para no interferir de manera significativa el medicamento que está consumiendo. Entonces, beta bloqueadores tanto lo toma un paciente hipertenso como un paciente con un infarto al miocardio, con un paciente con una angina de pecho. De hecho, este medicamento lo toman muchísimos pacientes que tengan una cardiopatía. ¿Vale? Otro tratamiento que se les puede realizar a estos pacientes, no necesariamente, pero es una cirugía que es la corrección de la obstrucción de vasos coronarios. Entonces, generalmente están con estos tratamientos un paciente infartado. Ahora, a este paciente le dio un infarto.
¿Sale? Tenemos un paciente que le dio un infarto. Tenemos dos tipos de pacientes, los controlados y los no controlados. ¿Cómo los vamos a manejar? Ok, ahorita independientemente del tiempo que tenemos que esperar para poderlos atender. Supongamos que ya pasó, que es un tiempo de entre 4 y 6 meses, después del infarto ya lo podemos atender. Pero en ocasiones es un paciente que se infartó, ya pasaron esos 6 meses y aún así ese paciente no se cuida, no está tomando su medicamento. Entonces, inmediatamente lo vamos a encasillar aquí en los pacientes no controlados, ¿vale? ¿Cómo los vamos a atender? Al paciente no controlado no hay opción y lo tendríamos que manejar en un entorno hospitalario, ¿vale? Porque como no se atendió, entonces al nosotros colocar un anestésico local y más con vasoconstrictor, vamos a repercutir ese flujo sanguíneo. Y ya la arteria coronaria de este paciente ya tiene una alteración previa. No podemos arriesgar a este paciente. Ahora, en un paciente controlado sí lo podemos colocar una anestesia profunda, cualquier técnica de las que nosotros utilizamos, y en nuestro consultorio, perfectamente. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden elegir su anestésico. Con a lo mejor, si ustedes no tienen opción y van a hacer una extracción, por ejemplo, necesitan un vasoconstrictor, ¿sale? Y supongamos que este paciente está controlado, está tomando su medicación. Ustedes van a seleccionar su vasoconstrictor, pero tienen que enviarle una carta a su médico para que el médico nos autorice lo que nosotros queremos utilizar. Supongamos que ustedes quieren utilizar metivacaína al 2%, con vasoconstrictor máxima, una máxima concentración, fíjense, de 1 a 100,000. Aquí no podemos utilizar las concentraciones de 1 a 80,000, por ejemplo, o de 1 a 50,000. Máximo 1 a 100,000. De ahí más diluido, por ejemplo, 1 a 200,000, 1 a 400,000 es excelente. Pero aún así, no es decisión suya. Tienen que pedir autorización, tanto en un paciente con cualquier cardiopatía, ¿sí? Con angina de pecho o con infarto al miocardio o con un bypass, ¿vale? Tienen que pedir autorización. Si el médico no les autoriza ese anestésico local con ese vasoconstrictor, entonces que les dé una opción de qué es lo que pueden utilizar. Obviamente ustedes van a indicar que necesitan realizar una extracción, por ejemplo. Si ustedes nada más van a colocar una resina, pues entonces podemos colocar un anestésico sin vasoconstrictor. Si al que está en un paciente no controlado, que está en un entorno hospitalario y aún así necesita vasoconstrictor, pues miren, tenemos al vasoconstrictor, tenemos a la felipresina, que es un vasoconstrictor excelente porque recuerden que no actúa como la epinefrina, la norepinefrina o la cobardina. No actúa en los receptores alfa y beta, actúa como la hormona vasopresina y este es ideal. Se pudiera utilizar en estos pacientes controlados cuando ustedes necesitan una vasoconstricción. Se puede utilizar a la perfección, pero ¿qué creen? Nosotros solitos como dentistas nos hemos limitado mucho porque al nosotros no comprar, no estamos demandando este tipo de anestésico, pues ya no lo venden en México. Entonces, esa es una gran desventaja, es por eso que les digo, nosotros nos ahorcamos solitos, ¿sale? Entonces, definitivamente ya el Citanés hasta hace poco sí lo había, pero ya creo que, bueno, hace poco para mí son como 4 o 5 años. Sí lo llegué a ver aquí, y de hecho en un depósito de cuadros, pero ya después volví a preguntar y ya no había en existencia. Lo quitaron del mercado porque realmente nadie lo compra. Y es un anestésico con un vasoconstrictor excelente que nosotros podemos utilizar en pacientes hipertensos, en pacientes con hipertiroidismo, en pacientes con un infarto, en pacientes con cualquier cardiopatía, lo podemos utilizar. La única contraindicación es en embarazadas. Y aún así, desechamos por completo este anestésico local. Pero pues bueno, ya esa es otra historia, ¿verdad? Y estos pacientes controlados, nada más tomar en cuenta que generalmente están tomando un antiagregante.
¿sí? La aspirina, que es el medicamento más común para evitar que tenga un trombo este paciente. Hay que estar conscientes de lo que está tomando para nosotros pedirle a su médico que lo suspenda. Si ustedes obviamente van a realizar un proceso quirúrgico como una extracción, ¿vale? Si no lo van a realizar, si nada más ustedes van a colocar una resina, van a hacer un tallado y necesitan bloquear, pues ya que ya no necesitan suspender este tipo de medicación. ¿Sí? Hay que saber cuándo lo suspendemos y en estos casos sí hay que pedir autorización del médico. Hay muchas personas que toman aspirina porque su vecino lo toma o algún familiar lo toma, y pues él lo toma porque dicen que es bueno, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas así. De hecho, yo tengo muchísimos pacientes así, y cuando yo necesito que suspender este medicamento, pues ahí sí simplemente yo se lo suspendo. Les digo, ¿saben qué? La bibliografía me maneja que se suspenda de 18 a 24 horas, o de 12 a 24 horas. Entonces yo prefiero darles 48 horas de suspensión, porque me ha pasado que lo suspendo un día antes nada más, y cuando tengo una pulpitis irreversible, no me para el sangrado, nunca lo paro, es muy complicado. Entonces yo se lo suspendo 48 horas, y cuando tengo una condición de una pulpitis irreversible, ya no tengo ese sangrado. En ocasiones es poco el sangrado, pero lo puedo manejar. A diferencia de 24 horas, la verdad es muy complicado de manejarlo. Entonces ya es decisión de ustedes, pero cuando el paciente lo está tomando por indicaciones médicas, ustedes no lo pueden suspender. Y también tienen que consultar con su médico. Y pues obviamente los beta bloqueadores van a tener un efecto colateral con la epinefrina y les va a producir hipertensión. Es por eso que a un paciente controlado, tanto de un infarto al miocardio como de angina de pecho, tanto de hipertensión, no podemos colocar vasoconstrictor a una dosis de un paciente sano, a una dosis equivalente de un paciente sano. Por eso que tenemos que disminuir a un 50% la cantidad máxima de cartuchos, ¿vale? Porque a nosotros aumentarle a una dosis regular, una dosis convencional, nosotros vamos a elevarle esa presión arterial aunque haya tomado su medicamento, ¿vale? Es un efecto completamente colateral de la epinefrina. Entonces, un enfermo con infarto al miocardio, ya habíamos comentado que es una zona localizada de necrosis del músculo cardíaco. Aquí, pues obviamente es causada por la obstrucción de las arterias coronarias, ya dijimos, está ese arteroma se rompe, se forma un coágulo y el coágulo como tal hace la función de un tapón. ¿Vale? Entre más grande se hace tapón, pues menor va a ser el riego sanguíneo y tenemos ese riesgo de esa necrosis de nuestro corazón. Factores de riesgo, pues tenemos la hipertensión, la diabetes, tabaquismo, obesidad, el sedentarismo, la dieta rica en grasas y el estrés. ¿Vale? Tenemos muchos factores muy comunes en la actualidad, entonces aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Sobre todo en pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que son la mayoría de los pacientes, y pacientes con obesidad. Tenemos muchos pacientes obesos que ni siquiera tienen un diagnóstico ni de diabetes ni de hipertensión. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, que se enciendan las alarmas. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen que aprender a tomar los niveles de presión arterial. Si ustedes aún no saben, pues es momento de hacerlo, de aprender. Y afortunadamente en la clínica pues, están los pasantes, los médicos pasantes o WAMI que nos puede ayudar a eso, pero pues bueno, si ustedes lo saben hacer, lo ideal es que no pierdan tiempo y tomen los valores de presión arterial de sus pacientes. Si ustedes sospechan de un paciente, ya el simple hecho de que ven a un paciente obeso, casi dan por hecho que tiene cualquiera de estas dos condiciones. Y desafortunadamente estas dos condiciones generalmente no vienen solitas. Y sobre todo esta, la hipertensión, va acompañada de la mano de una cardiopatía, ¿vale? Entonces aquí es donde tenemos que manejar de verdad con muchísimo cuidado este tipo de pacientes. Y pues obviamente el vasoconstrictor ideal pues es la felipresina, ¿sí? Que pues desafortunadamente ya no la tenemos aquí en México, este famoso Citanés, que es prilocaína con felipresina.
Antes lo manejaba de casa comercial de Dexplay. En Estados Unidos sí se adquiere todavía, este anestésico es muy común, pero aquí en México no, desafortunadamente. Si ya no tienen otra opción, pueden colocar metibacaína al 3%. Al 3% es simple, sin vasoconstrictor. ¿Por qué se recomienda esta? Porque recuerden que un anestésico local sin vasoconstrictor tiene la característica de que es un vasodilatador. Entonces, dentro de los anestésicos locales sin vasoconstrictor, la metibacaína, es el que tiene menos efecto de vasodilatación. Si no quiere decir que tenga efecto vasoconstrictor, no, porque yo he visto hasta libros que así lo manejan y no es así, no tiene un efecto vasoconstrictor este anestésico, más bien tiene menos efecto vasodilatador comparándolo con la lidocaína, por ejemplo. Entonces es por eso que este anestésico pues es uno de los más elegidos cuando no podemos colocar un vasoconstrictor. Pero pues si van a hacer una extracción, olvídense hasta de esto, ¿sale? Mejor que se controle primero, que el médico lo esté tratando, ¿sí? En caso de las embarazadas. En caso de las embarazadas, pues felipressina no podemos utilizar, definitivamente no. De todas maneras, ni hay en México, ni van a encontrar. ¿Y qué van a colocar? Pues dependiendo, ¿sí? Si está controlada ese paciente, podemos, obviamente ya no embarazada, ya tenemos todavía más puntos que verificar, ¿sí? De hecho, esa está dentro de las condiciones relativas. Más adelante vamos a hablar de pacientes embarazadas, ¿vale? Ok, entonces, seguimos hablando del paciente infartado recientemente. Antes de lo que les dije, hay que verificar cuándo fue su último infarto. No lo podemos atender antes de este tiempo. De hecho, la bibliografía lo maneja como de 4 a 6 meses, pero yo como mínimo es como mi tiempo de seguridad, 6 meses. ¿Sí? Yo me iría a 6 meses, no menos. Si ese paciente va con dolor y todavía no cumple este periodo de 6 meses, primero trátenlo con fármacos. Si no lo traten, no hagan un tratamiento odontológico en el cual ustedes ni siquiera, si ese tratamiento no conlleva anestesia, supongamos que ustedes van a colocar una resina y esa resina está pequeñita, pues no es un tratamiento urgente. No lo hagan, o sea, es mejor que se esperen y no por querer ya entregar sus resinas porque les pidieron 30, les pidieron 40 y tienen que completarlas. Ok, y su paciente a lo mejor tuvo un infarto hace 3 meses y dicen, bueno, pues no lo voy a anestesiar, yo lo puedo tratar. No es una emergencia, chicos, es mejor no se arriesguen. ¿Sale? Ok, no van a anestesiar, pero sí lo están sometiendo a un evento estresante, aunque sea una resina pequeñita. Los pacientes, créanme, y yo creo que hasta ustedes ya lo han experimentado. Ustedes se sientan en el sillón dental y aunque les vayan a hacer algo pequeñito, así como una resinita, yo minimizando, ¿verdad? Ustedes tienen un evento estresante. Entonces, este paciente tampoco se puede someter a eventos estresantes como el paciente de la angina de pecho. Entonces, tratamientos no urgentes pueden esperar. Tratamientos urgentes, donde hay dolor, se maneja primero el dolor. Si no ha cumplido el periodo de los 6 meses, si ya cumplió el periodo de los 6 meses y está controlado ese paciente, nos comunicamos con su médico y decirle, vamos a manejar a este paciente, necesito colocar este anestésico con ese vasoconstrictor y que su médico lo autorice. ¿Sí? Si ustedes necesitan epinefrina, a lo mejor sí llega el momento en que sí lo puedan colocar, pero el médico les tiene que autorizar. ¿Sí? Es muy raro que les autorice epinefrina pasando 6 meses. A lo mejor si ya pasó más tiempo y ese paciente está estable, igual y sí lo pueden colocar, pero aún así el médico les tiene que autorizar, ¿vale? Y en caso de emergencia, pues utilizar felipressina. Y si no ha cumplido este periodo, lo vamos a manejar como un paciente no controlado.
¿sí? En un entorno hospitalario. Jamás atiendan un paciente infartado en menor tiempo de este rango. En su consultorio, jamás, ¿sí? Mejor primero manéjenlo con fármacos para eliminar el dolor. Nos indica que la técnica intraligamenosa está contraindicada, así como el uso de hilos retractores gingivales. Ok, la técnica intraligamentosa, ¿por qué? Cuando nosotros realizamos una técnica intraligamentosa, como la palabra lo dice, vamos a inyectar justo en el ligamento periodontal. Entonces, cuando hacemos esa técnica, nosotros tenemos que usar un anestésico con vasoconstrictor sí o sí, porque si utilizamos un anestésico simple, vamos a tener un sangrado, y un sangrado bastante intenso. Es por eso que está contraindicada esta técnica. ¿Podemos sustituirlas con otra? Perfecto, claro que sí, definitivamente. No es necesaria esta técnica. De hecho, es una técnica que yo en la vida uso. No me gusta por ese sangrado que se me viene, porque aún así, aunque sea con vasoconstrictor, en ocasiones se viene la gotita del sangrado y no me gusta. Entonces, hay técnicas que la pueden sustituir a la perfección. Ahora, el uso de hilos retractores gingivales. De hecho, el hilo retractor gingival, no sé si lo conozcan, de hecho, igual y más adelante voy a tener que poner una foto para esta imagen. Yo pienso que sí, no sé si lo usan, si lo han escuchado nombrar el hilo retractor, pero este lo usan para cuando ustedes hicieron un tallado de un diente, ya prepararon su muñón para colocar una corona o puentes fijos, ya hicieron su preparación, ya está su muñón y van a tomar ya su impresión final. Entonces, ¿qué hacen? Meten un hilo, lo empaquetan alrededor del diente para retraer la encía, para que la terminación esté clara, ¿sí? A la hora de la impresión. Entonces, ¿qué pasa con los hilos retractores? Obviamente, hay hilos retractores, chicos, que no tienen epinefrina. Sí, esos sí los pueden utilizar, pero los que tienen epinefrina definitivamente no, porque los hilos retractores nada más hay con epinefrina. Entonces, son los que están contraindicados, los que tienen epinefrina, porque ahí definitivamente dirán, ay, pero pues si yo estoy utilizando un hilo de, ¿qué les gusta? 1 centímetro de largo. Bueno, 1,5 centímetros de largo, ¿qué tanto es tantito? Sí, pero tu cartucho recuerda que tiene vasoconstrictor 0.018, es muy poquito lo que tiene de vasoconstrictor. El hilo que tiene epinefrina está empapado de solo epinefrina. Tiene una concentración, de hecho, en ocasiones más alta que lo que contiene un cartucho. Entonces, es por eso que está contraindicado el uso de hilos retractores con epinefrina. Los que no tienen los pueden utilizar a la perfección, ¿vale? El problema es que no les gusta utilizar los que no tienen vasoconstrictor, porque en ocasiones están empaquetando el hilo sin epinefrina y se les zafa el instrumento, le dan un llegue a la encía y empieza el sangrado. Y si tenemos un campo con fluido, con cualquier fluido, no tenemos una buena impresión. Entonces, es por eso que no les gusta utilizar estos hilos retractores sin epinefrina. Y pues igual, como el paciente con angina de pecho, las citas deberán, lo ideal es que sean por la tarde cuando el paciente está más relajado, y realizar tratamientos cortos. Si, por ejemplo, ustedes van a realizar un tratamiento de endodoncia, que son de los tratamientos creo que más largos que hay en odontología, y bueno, también los de los tallados y los de prótesis que se realizan también son largos. Planificarlo, sí, planificarlo para que sea corto, para que sea de preferencia una sesión de 30 minutos netos, ¿sí? No, obviamente aquí no cuenta el que voy a que me autorice mi profesor, el que voy a pedir material y ahí ya se le fueron los 30 minutos, ¿no? 30 minutos trabajando, tal cual, ¿sí? No más de ese tiempo sería lo ideal, así como un paciente pediátrico, que en ocasiones no tomamos eso en cuenta y no nos importa, y al pobre paciente pediátrico lo tenemos ahí por más de 1 hora con la boca abierta, ¿verdad? Entonces, al paciente, así como el del angina de pecho, como el infarto al miocardio, tratamientos cortos de preferencia. Y la aspirina, suspenderla, pero ustedes no la van a suspender, van a pedir la autorización de su médico para que le suspenda también la aspirina, en dado caso de que lo esté tomando, que lo más seguro es que sí. Y tenemos otra condición
que es el bypass coronario. Aquí prácticamente esto no es una cardiopatía, esto es un tratamiento, ¿sale? ¿Para qué se realiza el tratamiento? Pues cuando tenemos una arteria o una vena dañada, vamos a sustituirla, ¿sí? No es que la vayamos a quitar y vayamos a colocar una nueva, simplemente es como si hiciéramos un caminito alterno, ¿sí? Tomamos una vena, una arteria, ya sea de una pierna o un brazo, y hacemos una unión. Por ejemplo, aquí tenemos una vena, aquí tenemos el bloqueo, ¿sale? Si ya no se puede hacer un procedimiento quirúrgico para quitar este bloqueo, ¿qué hacemos? Conectamos la vena en un extremo, a un lado del bloqueo, y del otro lado también hacemos la misma conexión. Es como si hiciéramos otro camino, ¿sí? Una autopista prácticamente, un camino alterno para que esa irrigación siga siendo como originalmente se encontraba. También tanto se puede hacer con las venas como con las arterias. Entonces, realmente hay poca información sobre el uso de anestesia local en los pacientes, pero pues por seguridad se van a tomar exactamente las mismas medidas que un paciente infartado, ¿sí? Vamos a tener que esperar 6 meses como mínimo para poder atender a este paciente y pedirle autorización al médico para que utilizar un anestésico local con vasoconstrictor si así lo deseamos. Estos pacientes también están tomando antiagregantes porque recuerden, al haber tenido un procedimiento quirúrgico previo, que pues tenemos una herida tal cual. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que están en riesgo de formaciones de coágulos? Entonces, es por eso que esos pacientes sí o sí están tomando un antiagregante o un anticoagulante. Entonces, ahí sí tenemos, igual que el paciente con el infarto al miocardio, tenemos que tomar la autorización de su médico. ¿Hay preguntas hasta aquí, chicos? No, doctora. Ok, muchachos. Entonces, seguimos con las arritmias refractarias. Aquí prácticamente es las conducciones de los impulsos eléctricos de corazón, ya sean aceleradas o lentas. Cuando son aceleradas, pues tenemos a las taquiarritmias o taquicardias, como las conocemos, que son contracciones rápidas. Cuando son lentas, tenemos las bradiarritmias o bradicardias, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? Aquí definitivamente cuando tenemos arritmias refractarias, lo que les decía, pacientes hipertensos están acompañados de otras cardiopatías. Y, por ejemplo, las arritmias refractarias es una condición que de las más frecuentes que tiene un paciente hipertenso. ¿Sale? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Igual y cuando está diagnosticado ese paciente hipertenso con una arritmia refractaria, entonces ahí sí no podemos colocar cualquier vasoconstrictor, ¿sí? Se fijan aquí, nos dice que del tipo de las catecolaminas, pero todos los vasoconstrictores que nosotros utilizamos son de ese grupo. Y siempre y cuando no esté controlado este paciente, ¿sí? Que generalmente son los pacientes hipertensos que no están controlados, presentan arritmias refractarias. Entonces aquí definitivamente no podemos utilizar cualquier vasoconstrictor. Definitivamente hay que mandarlo a su médico para que sea controlado, para que tome su medicación y ahora sí poder colocar nuestro vasoconstrictor de nuestra elección. Obviamente sacando nuestra formulita y disminuyendo la cantidad máxima de cartuchos a un 50%. Si ustedes van a atender a un paciente que no está controlado y presenta estas arritmias refractarias, pueden utilizar la lidocaína. Aquí sí ya no entra la metivacaína al 3%. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos definitivamente trabajando de manera directa con el flujo sanguíneo, con el gasto cardíaco, y aquí sí definitivamente no podemos colocar o sea, no es, sí podemos colocar la metivacaína al 3%, pero el más ideal es la lidocaína, pero aquí sí hay que tomar en cuenta que vamos a tener tal cual una vasodilatación, ¿sí? En grande. ¿Por qué? Por estas dos condiciones. Si tanto el paciente se nos descontrola, que presenta estos dos tipos de arritmias refractarias, tanto taquicardias como bradicardias. Entonces aquí sí ya no podemos alterar
su condición de salud. Y pues, ¿qué creen? Que si pueden utilizar un vasoconstrictor, pues es la felipresina, porque es el ideal, pero pues, ¿qué creen? No lo tenemos en México. Entonces, pues, sin llorar, ¿verdad? Y tenemos a los pacientes con hipertensión arterial no controlada. ¿Sí? Aquí estos pacientes tienen una capacidad de soportar el estrés es muy disminuida, pero les digo, cuando tenemos un paciente hipertenso, desafortunadamente no viene solita la hipertensión, es acompañada con otras patologías, y esas patologías que vienen acompañadas con la hipertensión son patologías cardíacas, aparte de la diabetes, que también en ocasiones tenemos pacientes con esas dos condiciones. Pero bueno, dejamos a un lado la diabetes y pueden tener enfermedades químicas al corazón, pueden tener arritmias cardíacas, pueden tener enfermedades de las válvulas cardíacas, enfermedades, una cardiopatía que obviamente está tomando este medicamento. Cuando está diagnosticado con otra cardiopatía, toman algún anticoagulante o algún antiagregante. Y pues obviamente drogas cardioactivas, ¿sí? Medicamentos generalmente beta bloqueadores. Entonces, lo que les digo, el paciente hipertenso no nada más es hipertenso, también tiene generalmente alguna de estas patologías, no todas, pero sí lleva alguna de la manita. Es por eso que nosotros tenemos que tratar a ese paciente con mucha precaución, ¿sale? Porque no viene la hipertensión como tal así solita, viene acompañada. Y otra desventaja es que los pacientes parecen sanitos, que al parecer sanitos, ¿qué pasa? Que muchos no están diagnosticados. Entonces ahí tenemos el problema principal. Los pacientes hipertensos no diagnosticados. Esos son el problema número uno. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo nosotros podemos sospechar de un paciente hipertenso? Porque no necesariamente tiene que ser un paciente obeso. Cuando es un paciente obeso ya decimos, ay, ese paciente o es diabético o es hipertenso. Es muy fácil de sospechar, ¿verdad? Pero no todos los pacientes obesos o con sobrepeso tienen hipertensión. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo le vamos a hacer? Y más si no está diagnosticado. Híjola, pues aquí sí es complicado. Obviamente es por eso que lo ideal que a todos los pacientes les tomemos la presión arterial antes de colocarle cualquier anestésico. Y es una actividad que estamos dejando de lado y es muy lamentable porque nos puede sacar un susto un paciente porque nosotros no checamos los niveles de presión arterial. Es tan fácil y tan rápido y no lo hacemos. Y me incluyo en ocasiones porque yo digo, pues este paciente es un paciente joven, no le voy a tomar los niveles de presión arterial. Pero pues ya en la actualidad, ya hipertensión, cada vez lo estamos viendo en pacientes más jóvenes. Anteriormente era paciente de mínimo 35 años y pico en adelante. Era un paciente ya muy joven, 35 años. Ahorita ya hay pacientes jóvenes de 20 y tantos años y con problemas de hipertensión. ¿Por qué? Por la rutina que tenemos, cada vez tenemos una vida más estresante. Entonces, ese es un problema muy importante al que tenemos que abordar nosotros. ¿Cómo lo podemos detectar? Tomemos la presión arterial, siempre, hagámoslo un hábito. Si ustedes no saben tomar la presión arterial, enséñense. Si a ustedes se les complica usar el esfigmo y el estetos, pues ya tenemos dispositivos muy buenos, algunos de muy buena calidad, que nada más lo colocamos en nuestro bracito, que lo colocamos en nuestra muñeca, nuestra mano, que nos pueden ayudar. Y aquí ya no tenemos que estar ahí maniobrando con el esfigmo, maniobrando con el esteto, que no lo sabemos utilizar, que a lo mejor no es de muy buena calidad y el esteto no podemos escuchar nada y no sabemos, ¿verdad? Entonces, no es necesario ya. En la actualidad tenemos baumas muy buenos, hasta recargables, que nada más los colocamos y solitos nos sacan los niveles de presión arterial. No tenemos
que hacer tanto para poder sacar esos niveles. Y créanme que nos sacan de muchos apuros. ¿Vale? Entonces hay que crearnos ese hábito. Y más cuando ustedes estén en su consultorio. En la clínica tienen la oportunidad de que les ayudan muchas personas, están con ustedes, está su profesor que les va a guiar, están los médicos pasantes que les pueden auxiliar, está WAMI que también les pueden auxiliar. O sea, hay un respaldo inmenso, pero ese respaldo no va a durar siempre. Ustedes van a llegar a abrir su consultorio y ya van a estar solos. Y ustedes al estar solos van a ser los únicos responsables, nada más. Si en la clínica pasa un suceso complicado, donde el paciente tenga que ir al hospital, o sea, uno se siente mal, se tiene que sentir mal de cualquier manera, porque sigue siendo una gran responsabilidad atender a una persona. Pero tenemos un respaldo. La universidad como tal siempre nos va a respaldar, pero en su consultorio no, muchachos. En su consultorio son los únicos responsables de lo que les pueda pasar a su paciente. Entonces, hay manera de nosotros evitar este tipo de accidentes, ¿vale? Asegurándonos que nuestro paciente esté en condiciones, primero que nada, de nosotros realizarle el tratamiento odontológico que queremos hacerle. Segundo, de que ese paciente pueda recibir el anestésico que nosotros queremos. Entonces, hay manera de evitar esos accidentes, ¿vale? Entonces, tenemos una tablita. Es muy importante, si se fijan, esta tablita tiene rangos de presión arterial y estos rangos de presión arterial nos indica cuándo podemos atender a nuestro paciente y cuándo no. Y aquí en el centro tenemos una clasificación ASA. Ahorita no lo tomamos mucho en cuenta porque la clasificación ASA la vamos a ver más adelante, ¿sí? Les voy a decir de qué se trata, qué significa esa clasificación ASA. Entonces, esta ahorita no la vean mucho, ya más adelante lo vemos en específico, ya de manera detallada. Y tenemos las consideraciones que hay que tener en cuenta al tratamiento odontológico que vamos a hacer. Ok, cuando tenemos una presión arterial menor de 140 sobre 90, podemos realizar cualquier tratamiento odontológico de manera ordinaria. ¿Sí? Es un paciente prácticamente relativamente sano. Ok, decimos que nuestros rangos de presión arterial óptimos, 120-80, ¿sí? Todos lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con 135-89, que está casi al límite de este rango? Aún así lo podemos trabajar perfectamente. Obviamente hay que verificar que ese paciente, preguntarle si es hipertenso, a lo mejor nos puede decir que no. Entonces, checar por qué está sacando esos resultados. Esos resultados se manejan como un paciente prehipertenso, ¿vale? Pero aún así nosotros podemos trabajar a la perfección con cualquier vasoconstrictor, como si fuera un paciente sano. Ya cuando este paciente eleva este rango, que es de 140, 141 a 150 sobre 90, 94, entonces ya aquí ya tenemos una sospecha de que ese paciente pueda ser hipertenso. ¿Qué podemos hacer? A lo mejor en ese momento hay que verificar qué está pasando, si está diagnosticado o no está diagnosticado. Supongamos que ese paciente está dentro de este rango y nos dice, bueno, es que yo sí soy hipertenso y estoy tomando mi medicación y yo manejo con frecuencia estos niveles. ¿Cómo lo van a tratar? Lo van a tratar perfectamente, cualquier tratamiento odontológico. Pueden utilizar un anestésico con cualquier vasoconstrictor. Obviamente, si es un paciente hipertenso y tomó su medicación, que lleve consigo su medicamento de la presión arterial y pueden tratarlo igual. O sea, nada más aquí que hay que tomar en cuenta, es un paciente hipertenso. Vamos a sacar la cantidad máxima de cartuchos y le vamos a disminuir al 50%. Eso sí, no se les olvide, ¿sale? Pero pueden utilizar cualquier anestésico local con vasoconstrictor y cualquier vasoconstrictor. Ahora, pero ya tenemos este rango de 160. Bueno, me regreso a este otro antes de continuar. Les había manejado yo que este paciente está controlado, pero ahora cambiamos el lado de la moneda. Este paciente ni siquiera sabe que es hipertenso.
¿sí? O él dice que pues no, o sea, él no es hipertenso, para empezar ni siquiera ha ido al médico en su vida. Entonces, aquí ya tenemos un paciente sospechoso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? ¿Qué anestésico requerimos? Si nosotros es un paciente que le vamos a hacer una extracción y necesitamos un anestésico con vasoconstrictor, aquí sí no le podemos tratar en ese momento. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente es hipertenso o no. Tiene que ser diagnosticado primero que nada ese paciente. ¿Cómo? Generalmente mínimo 3 sesiones consecutivas de checarle la presión arterial a la misma hora. ¿Quién lo van a hacer? ¿Ustedes? No. Que vaya a un hospital a que le chequen la presión arterial mínimo. Lo ideal es una semana completita, que se le tome todos los días su presión arterial a la misma hora para verificar, descartar de que sea hipertenso. Porque en ocasiones a lo mejor ese paciente ese día estaba muy estresado o ese día llegó corriendo prácticamente y no le dimos oportunidad de que descansara, pues claro que va a salir con estos rangos muy elevados. Tenemos que descartar que de verdad no sea un paciente hipertenso. Si ustedes saben que fue porque corrió ese día, pues denle chance a que repose y después le toman la presión arterial otra vez a ver si sigue con estos mismos rangos. Y aún así sigue con esos mismos rangos. Entonces, en ese momento, si es urgencia, si le tenían que hacer una extracción, denle medicación. ¿Sí? Ya sea si requiere analgésico, antiinflamatorio, se lo dan. Pero hay que asegurarnos de que no sea hipertenso, porque si es hipertenso y no está controlado, ni siquiera diagnosticado, y ustedes le colocan un anestésico local con vasoconstrictor, esto lo van a elevar de manera significativa. Y ya aquí ese paciente va a tener problemas considerables. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes de este rango de presión arterial y que ni siquiera están enterados de que son hipertensos. Es por eso que les digo, siempre formen el hábito de tomar niveles de presión arterial. Ahora, vamos con este rango que es de 160 a 199 y sobre 95 a 114. Cualquier rango, cualquier nivel que esté dentro de este rango, pues aquí ya tenemos que es una presión arterial muy, muy elevada. Entonces, también hay que verificar si está controlado o no está controlado. En ocasiones hay pacientes que supuestamente están controlados y toman su medicación y están en este rango. ¿Qué pasa aquí? A lo mejor, ok, sí está tomando su medicación, pero a lo mejor ya ni siquiera, quiere decir que ya ni siquiera le está haciendo efecto su medicación. Su médico no le ha ajustado su dosis, o a lo mejor ya ni fue a su médico y él sigue tomando la misma medicación de hace 10 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí ya le tienen que ajustar su dosis y aquí ustedes ya no pueden colocar un anestésico local con vasoconstrictor. Aquí si ustedes tienen una emergencia, pues tendría que ser sin vasoconstrictor, pero ahora vamos a ver a qué le llamamos emergencia. Si ustedes necesitan hacer una extracción porque tiene mucho dolor, está muy destruido ese órgano dentario, pues entonces lo manejamos con fármacos. Si ustedes van a hacer un tratamiento de endodoncia, donde no requieren una vasoconstricción, pues entonces podemos abordar ese diente a la perfección poniéndole un anestésico local sin vasoconstrictor y empezamos el tratamiento de endodoncia. ¿Sabe? Hay que definir siempre qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la emergencia verdadera de ese paciente? ¿Cómo la vamos a manejar? Y ya si hablamos de estos rangos que están por los cielos, de mayor de 200 sobre 115 en adelante, pues definitivamente no le podemos colocar ni siquiera un anestésico sin vasoconstrictor. Sí, definitivamente tenemos que, si este paciente trae mucho dolor, manejamos el dolor con fármacos y mandamos al médico primero a que se le normalice su presión arterial. Definitivamente aquí está contraindicado cualquier anestésico, con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Aquí no nos metemos, ni siquiera casi ni abrimos su boca. ¿Vale? Bueno, podemos hacerle su expediente, podemos sacar radiografías, pero nada más. No, lo ideal es no abordarlos porque acuérdense, van a decir, ay, bueno, pero le voy a hacer una resina y no lo voy a anestesiar. Sí, pero también lo está sometiendo a un evento estresante donde esto
puede aumentar. Y si a este paciente le agregamos que no está diagnosticado, puede tener otra cardiopatía, donde este evento estresante lo puede repercutir. ¿Vale? Entonces hay que saber manejar a los pacientes, no irnos con que, no necesita anestesia, yo lo voy a ver de cualquier manera. Pero sí, estos pacientes hay que cuidarlos mucho. Entonces, hipertensión no controlada, epinefrina, podemos provocar arritmias, ¿sí? Y elevamos la presión sanguínea. Entonces, en pacientes controlados no podemos colocar este vasoconstrictor. En pacientes no controlados, perdón, en pacientes controlados sí lo podemos colocar, aún así provocamos una alteración de niveles de presión arterial. Es por eso que tenemos que bajarle la cantidad máxima de cartuchos. Simplemente por eso. ¿Por qué? Porque nuestro vasoconstrictor va a tener un efecto colateral de el beta bloqueador que está tomando ese paciente. Los pacientes hipertensos generalmente están consumiendo beta bloqueadores. Les digo, ya más adelante vamos a hablar de los beta bloqueadores, cuáles marcas comerciales se encuentran, bueno, más bien cuáles son los activos principales de ese medicamento, ¿vale? Para que lo sepan identificar. Este otro punto de colocar el anestésico con mucho cuidado y de manera lenta, y hay que observar a nuestro paciente. Este no es exclusivo de estos pacientes, este es exclusivo de todos los pacientes. A todos tenemos que manejarlos con mucho cuidado. Hay que hacer el depósito de manera muy lenta del anestésico y hay que observar al paciente, porque nosotros tenemos que ver cómo reacciona ese paciente, ¿vale? Esto sí es importante para todos los pacientes. Y pues se puede utilizar también mepivacaína al 3% porque tiene un menor efecto vasodilatador. También está contraindicada la técnica intralegamentaria y el uso de hilo retractor con epinefrina. Aparte de la mepivacaína, también podemos utilizar lidocaína, obviamente sin vasoconstrictor, sale igual al 3% como la mepivacaína. Hasta aquí, chicos, ¿hay preguntas? Sí, no, ya se me durmieron, ¿verdad? Ok, muchachos. Bueno, por el día de hoy hasta aquí lo vamos a dejar porque también yo ya me cansé de hablar y yo creo que ya los arrollé mucho, ¿verdad? Antes de, recuerden que este es el último capítulo del segundo parcial, así es que si se fijan, ya nos vamos acercando, bueno, vamos un poquito menos de la mitad, pero ya hay fecha tentativa del segundo parcial. Déjenme saco mi calendario. La fecha tentativa del segundo parcial sería el jueves 17, ¿sale? Así es que todavía tienen prácticamente casi, hoy es martes, como semana y media, más de una semana para estar repasando los temas anteriores y tentativamente es el jueves 17. Sí, yo pienso que sí alcanzamos. Es más, yo creo que pasado mañana ya terminamos. Bueno, eso creo, no estoy segura. Ya lo estoy dudando. Pero bueno, fecha tentativa del examen, jueves 17. Ahorita lo pongo por escrito y también pongo los temas que van a venir en el examen, ¿sale? Porque a lo mejor ya no se acuerdan desde dónde empezamos para el segundo parcial. Entonces, vamos a pasar lista para ya dejarlos libres. Cano Leal. Herrera Román. Presente. López Pérez. Salazar Montoya. Presente. García Miranda. Presente, doctora. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, doctora. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Gurrola Montoya. Presente, doctora. Luna Alba. Presente.
De la Cruz Maciel, Presente. Martínez Reyes, Presente. Damasco García, Presente. Olivas Rivera, Presente. Villarreyes, Presente. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz Segura, Presente, doctora. Buen día. buen día. Rivera Valdés, Presente, doctora. Ruesga Orozco, Presente, doctora. Díaz Martínez, Presente, doc. Sánchez Sánchez, Presente, doctora. Ruiz Cardosa, Presente, doctora. Robles Vázquez, Presente, doc. Mora Pérez, Presente, doctora. Luna García, Presente, doctora. Campoya Bustillos, Presente, doctora. Anchondo Luna, Presente, doctora. Medellín Payán, Presente, doctora. Sáenz Carvajal, Ponce Almazán, Presente, doctora. ok, y también llegó Sáenz Carvajal. Corral Mendoza, Miriam Fernanda, dice que no. Contreras Martínez, Eric, Presente, doctora. ok, gracias. Y López Pérez, Martín Ricardo, y Cano Leal Armando, no existe. Ok, vamos a registrar. Muy bien, muchachos, pues entonces la sesión de hoy la damos por terminada. Les digo que ahorita por escrito, les paso la fecha nuevamente tentativa del segundo parcial y de los temas que vienen, ¿salen? Si ya no hay dudas, no hay preguntas, pues por el día de hoy damos por terminada la sesión y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta luego, chicos. Bye, bye. Hasta mañana, doctora.